Muy buenas tardes. La Coordinación General de Tecnologías de Información, a través de la Dirección General de Recursos Educativos, les da la más cordial bienvenida a este ciclo de videoconferencias con motivo del 75 aniversario de la Universidad de Colima. El día de hoy presentamos el tema El modelo educativo de la Universidad de Colima. Antes de iniciar con esta dinámica, los invitamos a ver un video alusivo a este evento. Pues muy bien, una vez que hemos visto este video que marca parte de la historia de nuestra Universidad de Colima, les comento que nos encontramos transmitiendo desde la sala de videoconferencias en el campus central, ubicado aquí en el centro, en el edificio de la Unidad de Formación Docente. Me gustaría saludar a las personas que nos acompañan en esta sala, a los compañeros que nos acompañan en el campus Manzanillo, en el campus Tecomán, así como en el campus Coquimatlán. Así también a todos aquellos que se han enlazado vía streaming. Agradecer sin duda pues la presencia de nuestros invitados especiales, a los que al mismo tiempo que los voy a ir nombrando, voy a permitirme señalar algunos puntos de su amplia trayectoria, de acuerdo pues a cómo van a ir interviniendo a continuación. Nos acompaña Carlos Eduardo Monroy Galindo,
quien es médico, cirujano y partero por la Universidad de Colima. Cuenta con una especialidad en psicopedagogía por el Instituto de Ciencias de la Educación del Estado de México y es maestro en educación por la Universidad de Colima. Ha desempeñado varios cargos en la institución, entre los que se puede mencionar director en 2 ocasiones de la Facultad de Psicología, director del Centro Universitario de Apoyo a Discapacitados y director general de Planeación y Desarrollo Universitario. En la actualidad es profesor de tiempo completo de la Facultad de Psicología y director general de Educación Superior de nuestra máxima casa de estudios. También nos acompaña la doctora Marta Alicia Magaña Echeverría, quien tiene estudios de médico, cirujano y partero por la Universidad de Colima, un diplomado en nutrición humana por la Universidad de Colima también, especialización en gestión universitaria del Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario, maestra en ciencias, área investigación educativa por la Universidad de Colima y doctorado en liderazgo y dirección de instituciones de educación superior por la Universidad Anáhuac, México Norte. Se ha desempeñado como secretaria técnica de la Coordinación General de Docencia y como directora general de Planeación y Desarrollo de la Universidad de Colima. Actualmente es profesora de tiempo completo de la Facultad de Pedagogía y desde 2013 es coordinadora general de docencia de nuestra universidad. Nos acompaña también la maestra Liz Georgette Murillo Zamora, quien es licenciada en Pedagogía y maestra en Pedagogía, ambos grados, por la Universidad de Colima. La maestra Liz Georgette fue subdirectora de Investigación y Desarrollo Pedagógico del Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos de la Universidad de Colima y directora de Investigación e Innovación del Sistema Nacional de Educación a Distancia. Su experiencia se centra en la fundamentación y diseño de soluciones educativas basadas en tecnología y en acciones orientadas a impulsar el desarrollo de la educación a distancia. Actualmente es directora de Educación a Distancia en la Universidad de Colima. Nuestra actividad como tal, les decía, tiene el título de el modelo educativo de nuestra universidad y vamos a darle a cada panelista la palabra por 10 minutos para que nos pueda compartir un poco en torno a este tema. Empezaríamos por el doctor Carlos Eduardo Monroy Galindo, a quien le pidiéramos que nos compartiera un poco sobre cómo ha sido el modelo educativo en la universidad a través del tiempo, el qué es un modelo educativo y cuál es la importancia que tiene para una universidad, así como quienes participan en la elaboración de un modelo educativo. Le damos la palabra entonces al doctor Carlos Eduardo Monroy Galindo y les recordamos a los asistentes que vayan anotando sus preguntas para la ronda final donde podremos expresarlas. Muy bien, muy buenas tardes tengan todos ustedes, compañeros de Manzanillo, Tecomán, Coquimatlán y los presentes en esta sala. A mis compañeros de la mesa. Iniciamos hablando primero de qué es un modelo. Para empezar, un modelo es una construcción teórica, es una idea, es algo que nosotros construimos, diseñamos pensando bajo ciertas condiciones o características específicas. En ese sentido, hagan de cuenta que el modelo es una especie de Lego que se va construyendo con partes hasta tener una forma configurada específica, formal, y que alguien decide que ese es lo que quiere presentar. En ese sentido, el modelo educativo de la Universidad de Colima ha sido configurado básicamente como una propuesta, un instrumento que va a guiar la gestión, la planeación y el desarrollo de la función de la docencia en interacción desde luego con la investigación, la extensión y soportado por una parte administrativa muy importante. Estos elementos que comprenden el modelo educativo, si lo vemos en lo general, serían 2 grandes componentes, el modelo académico y el modelo curricular. El modelo académico básicamente nos dice cómo nos organizamos para poder ofrecer la educación. Es decir, cómo se organizan los profesores, las escuelas, las disciplinas, las diferentes carreras y cómo además los profesores y la administración se articula para ofrecer servicios de calidad. Y en el modelo curricular, evidentemente, de lo que se trata es de las directrices que se establecen para los planes y programas de estudio.
Es decir, cómo deben ser organizados, cómo se fundamentan, cuál es su estructura curricular, cuáles son las estrategias de aprendizaje, evaluación que se utilizan. En ese sentido, el modelo educativo de la Universidad de Colima, desde luego está configurado por un modelo académico específico y un modelo curricular. Ambos se expresan, uno en la organización y el otro en los planes y programas de estudios. En este sentido, una de las cosas más interesantes en cuanto a la Universidad de Colima, vieron en el video introductorio que la historia ya es larga. Tenemos 75 años prácticamente. En esos 75 años, quizá los primeros 40 eran un tanto más híbridos, porque tenía que ver con formación en secundaria, la normal, algunos bachilleratos en el 55, a partir del 55, la primera carrera de licenciatura se creó en el 58, y básicamente todas estas propuestas eran adoptadas o adaptadas de otras instituciones, la UNAM, la Universidad de Guadalajara, la Universidad del Estado de México, eran los referentes más importantes de la Universidad de Colima y estos programas fueron adaptados de ellos. En ese sentido, podemos decir que los primeros 40 años de la universidad fue un proceso de crecimiento gradual, sostenido, pero es a partir de los 80 cuando realmente la universidad configura un proyecto académico muy importante. En la línea del tiempo que se presenta a un lado, podemos observar, por ejemplo, que ya en 1958 se creó la primera carrera, es licenciatura, en el caso de educación superior, el 55 el primer bachillerato, incluso se llamaba Bachillerato Único de la Universidad de Colima y estaba con sede en Colima. Pero ya para el 85 empieza la gran mayoría de las carreras a aparecer. Se creó la Coordinación General de Docencia, las direcciones de desarrollo curricular, las direcciones de medios didácticos, la Coordinación General de Docencia, y esto permite empezar a articular una idea diferente de la universidad, una idea que está mucho más ligada a un proyecto institucional al que se denominó Universidad del Futuro. La creación de carreras gradualmente fue ampliándose, esas carreras se convirtieron en escuela y a mediados de los 80 teníamos ya prácticamente 40 carreras en toda la universidad. Lo que antes de esa época eran 5 o 6 carreras de licenciatura, se convirtieron rápidamente en una buena dosis de carrera. Entre el 97 y el 1998 se lanza por primera vez en el marco de este proyecto de Universidad del Futuro una propuesta para actualizar los planes de estudios y darle un formato institucional. Es la primera vez que se decide hacer esto. Las demás de las veces eran adaptaciones de las otras universidades, pero a partir de esta época la universidad decidió cómo iban a ser sus planes, qué estructura tendrían, bajo qué condiciones aparecerían o se liquidarían esos planes. En esa época todos los planes se modificaron. Ya para 1997 se inició un proceso de reconfiguración nuevamente, se incorpora la idea de la flexibilidad curricular, ya los planes de estudios podían tener materias optativas y aparecen una serie de programas muy importantes como el inglés, los seminarios de investigación al final de la carrera, los seminarios integradores que estaban a la mitad de las carreras, y en este sentido la universidad va adoptando su propio modelo. Les decíamos al inicio que un modelo educativo es una especie de construcción de Lego. Cada una de las piezas va tomando su lugar. En esa época precisamente ya habían tomado su lugar las actividades culturales y deportivas, los seminarios de investigación, el programa universitario de inglés, los seminarios integradores, las propuestas del currículum flexible, iban tomando gradualmente su lugar. Es en 2008 cuando se creó a nivel superior algo que se denominó Modelo Curricular de Educación Superior. Este fue un documento, digamos, de transición muy importante. El resto de los documentos, si bien tenían un sentido
específico de educación para la Universidad de Colima, no había una declaración concreta de cuál era la visión educativa de la universidad. En general se decía de avanzar hacia el futuro, de modernizar la educación, de asegurar la calidad, pero no había un modelo concreto. Es precisamente con la aparición de este primer documento, el llamado modelo curricular, que la universidad hace su primer declaración de qué tipo de educación quiere ofrecer. Y en el modelo curricular lo que se caracteriza es la flexibilidad y el enfoque de competencias. Básicamente son los dos principios centrales. Todos estos elementos van configurando en el Lego del modelo educativo una propuesta que aterriza por primera vez en 2010. En 2010 se establece la primera declaración completa de cuál es la propuesta educativa de la Universidad de Colima. No me voy a meter en eso, la doctora y Liz van a trabajar, van a hablar de ese aspecto. Yo quisiera concentrarme en esta primera idea. En esta primera idea participaron desde luego profesores, estudiantes, directivos, se consensuó, se trabajó mucho, se hicieron presentaciones, se hicieron observaciones, y en 2010 a finales el Consejo Universitario lo aprueba. Entre 2010 y 2012 se inicia su operación, obviamente con la primera parte que es la parte normativa, la parte de organización académica, es decir, si vamos a tener un modelo con ciertas características, ¿cómo lo vamos a soportar institucionalmente? ¿Cómo lo vamos a ir dando sentido y bases firmes para que los procesos al final sean tal y como se planearon? Para el 2013, con la llegada del rector, el maestro Eduardo Hernández, se genera una propuesta muy interesante de agenda universitaria, que era la guía básica del trabajo de los universitarios. Y a mi juicio, el elemento más importante de la agenda es la incorporación del tema de los principios de responsabilidad social universitaria. Precisamente estos principios de educación con responsabilidad social nos permitieron reevaluar, redimensionar, vitalizar o revitalizar el modelo educativo. Y afortunadamente estamos de plácemes casi a los 75 años de la universidad. Está un nuevo modelo educativo aprobado que tiene principios básicos fundamentales articulados de acuerdo con los requerimientos de la universidad, pero pensando también en tendencias internacionales, en requerimientos de la sociedad, pero también en las políticas institucionales, sectoriales, nacionales que nos dicen cómo deberían ser los futuros profesionales en México y en el mundo globalizado. En ese sentido, el modelo educativo que hoy tenemos autorizado es una propuesta que se ha construido a lo largo de 75 años, especialmente de los 80 para acá, se ha ido reconfigurando y por fin tenemos un Lego construido, un modelo construido con pequeñas partes que a lo largo de la historia han cobrado sentido y una nueva dimensión. Básicamente ese sería la propuesta o en términos de cómo se ha construido nuestro modelo educativo. Es importante aclarar que no es que antes de los 80 o de la aparición de este modelo la universidad no tuviera modelo. Tenía uno, pero no era una declaración de hecho, no estaba escrita en ningún lado. Sin embargo, si nosotros vemos el proyecto de Universidad para el Futuro, que es de los años 80, la Universidad de la Excelencia, la internacionalización, todos estos tenían varios de los principios que hoy son guía para el modelo educativo, que son el centro del modelo educativo. Pero como les decía, estas piezas del Lego fueron tomando un nuevo sentido a lo largo de los años y ahora tenemos una propuesta mucho mejor construida que en otras épocas. Que eso es, afortunadamente, procesos de la evolución con reconocimiento de la historia de la propia universidad. Pues muchísimas gracias al doctor Carlos Eduardo Monroy Galindo por su participación con toda esta parte histórica de lo que es una construcción del modelo educativo, desde la parte de la construcción teórica y cómo ha ido teniendo su evolución.
Pasaremos ahora con la doctora Marta Alicia Magaña Echeverría, a la cual le pediríamos que nos compartiera un poco sobre cuáles son los alcances de este nuevo modelo educativo de la Universidad de Colima, cuáles son aquellas cosas que le distinguen y también cuál sería el papel de los profesores y los estudiantes para poder consolidar este nuevo proyecto. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Saludo con agrado a nuestra audiencia en los campus de Manzanillo, Tecomán, Coquimatlán y, por supuesto, a los aquí presentes, a los compañeros de esta mesa. Y agradezco la invitación que nos hiciera la Coordinación de Tecnologías de Información para participar en este ciclo de videoconferencias organizado en el 75 aniversario de nuestra institución, con la finalidad de compartir con los universitarios y la sociedad en general los logros alcanzados a lo largo de estas 7 décadas. Voy a centrar mi participación en los temas que ha mencionado ya el maestro Mesa, y con relación a los alcances del nuevo modelo, debo hacer referencia a las precisiones mencionadas precisamente por el doctor Eduardo Monroy con relación a qué es en la historia académica reciente, hacia el 2010 precisamente, cuando hemos iniciado la documentación de los paradigmas educativos que identifican y guían nuestro quehacer institucional y que sirven de referencia para el cumplimiento de las funciones de la docencia, la investigación y la extensión, consecuentemente con la gestión institucional. Con la explicación del concepto del modelo que acabamos de escuchar, queda claro que la propuesta del modelo educativo representa una visión sintética de teorías y enfoques pedagógicos que orientan a la comunidad universitaria en la elaboración y análisis de los programas de estudio, en la sistematización del proceso de enseñanza-aprendizaje y en su organización académica. Así, el alcance del modelo educativo es incluyente del ideario educativo de la Universidad de Colima, que constituye el marco doctrinal sobre el cual nuestra institución construye su proyecto y conforma la identidad del estudiante universitario. Es a través del modelo educativo que refrendamos nuestra misión, que es la de contribuir a la transformación de la sociedad a través de la formación integral de bachilleres, profesionales, científicos y creadores de excelencia, y el decidido impulso de la creación, aplicación y preservación del conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y las manifestaciones del arte y la cultura. A esta finalidad, como se muestra en una lámina que ya hemos presentado prácticamente en todos los campi de la institución, se incorpora el concepto de educación con responsabilidad social, lo que nos permite configurar una conducta ética que favorece el desarrollo de la corresponsabilidad con el entorno ambiental y humano, tanto al interior como al exterior de la institución. Así, el alcance del modelo educativo queda expresado en los objetivos que se han plasmado en el documento oficial. Si podemos ver la siguiente lámina, ustedes podrán apreciar que este alcance queda implícito en cada uno de los objetivos que tienen, que están estructurados para asegurar la formación integral de los estudiantes, garantizar la calidad, pertinencia y relevancia de los planes y programas de estudio, atender las tendencias y demandas del mundo contemporáneo, permitir que los planteles puedan dirigir sus esfuerzos formativos en consonancia con el proyecto educativo y el logro de nuestra misión que acabo de mencionar hace un momento, así como el de facilitar los procesos de creación, reestructuración y actualización curricular y, por supuesto, en instrumentar el uso sistemático de estrategias centradas en el estudiante y el desarrollo de la competencia digital. Cuando se nos pregunta qué es lo que distingue al modelo educativo vigente de la concepción doctrinal previa, es preciso enfatizar en que si bien nuestras bases conceptuales prevalece el humanismo, el constructivismo y se pone el énfasis en el logro de aprendizajes significativos, si podemos ver la siguiente lámina, en el nuevo enfoque se propone una estrategia de organización para el diseño curricular denominada currículum integrado y flexible, cuyo enfoque se centra en las actividades de los estudiantes que son planeadas junto con el profesor y en la procuración de contextos de formación auténticos. Y quiero mencionarles que, si podemos poner la siguiente lámina, sobre todo en el énfasis
que podemos ver permea la responsabilidad social universitaria a todas estas bases conceptuales y las directrices del modelo educativo que giran en torno a los principios de esta responsabilidad social. Los rasgos distintivos, ahora sí les pido la siguiente lámina, de la propuesta del modelo educativo vigente pueden observarse entonces en esas directrices como un instrumento de gestión mediante el cual seguía la planeación, el desarrollo de la docencia y en permanente vinculación con la investigación y la extensión, y en la claridad con que se definen los instrumentos claves para operar el modelo, y me hago referencia a lo que ya mencionó el doctor Monroy, el modelo educativo relacionado con la organización académica y el modelo curricular que se expresa en planes y programas de estudio. En este contexto, el papel de profesores y estudiantes en la implementación y consolidación del modelo educativo juega un papel fundamental. El papel del profesor, la siguiente lámina, si son tan amables, se asume en el modelo como un experto de su disciplina y como mediador del encuentro del estudiante con el conocimiento. Es importante enfocar su desempeño en el desarrollo de las capacidades de los estudiantes, favoreciendo la formación de ciudadanos y profesionales críticos y reflexivos, autónomos y responsables de su desempeño profesional. En el planteamiento de estrategias y alternativas pedagógicas y en la participación de las decisiones concernientes a la educación, en el interés que ellos mismos muestren por su formación permanente a fin de desarrollar nuevas capacidades muy relacionadas con la necesidad que tienen de irse adecuando en su desempeño al ritmo de los aprendizajes de los estudiantes, así como en la disposición para acompañarlos en sus aprendizajes a través de la tutoría individual, de grupos o las asesorías académicas. Y de igual manera hago énfasis en algo que ahorita la maestra Liz Georget tocará en términos de la necesidad de un adecuado manejo de las tecnologías de información y comunicación como herramientas cognitivas. Por su parte, del estudiante se espera que en ellos se acentúen como rasgos distintivos los de aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Esto expresado en capacidades, actitudes, valores y habilidades que enriquezcan su trayectoria académica y los doten de las herramientas necesarias para enfrentar los cambios sociales y su desarrollo futuro como ciudadanos productivos. Por eso, del estudiante, lo que nosotros esperamos es la asunción efectiva del rol de aprendiz. En este contexto, cierro mi participación para dar cabida al siguiente participante. Muchas gracias, doctora Marta Alicia Magaña. Y bueno, ahí tenemos parte de la tarea de profesores y estudiantes en el marco de este nuevo modelo educativo. Y de acuerdo a lo que ya señalaron nuestros dos primeros panelistas, parte fundamental de este modelo es la innovación educativa. Y ahora nos tocaría precisamente abundar más al respecto con la maestra Liz Georget Murillo Zamora, en la parte de esta cuestión tecnológica, la importancia de la inclusión de las TICs en la educación. La doctora Marta ya había señalado la competencia digital que los profesores deben incluir también. Y bueno, entonces le preguntaríamos a la maestra Liz Georget, ¿qué relación existe entre el modelo educativo y la conformación de esta universidad digital? Bueno, muchas gracias y voy a iniciar. Como ya lo comentaba el maestro Juan Carlos, voy a abordar mi participación se enfocará en 2 puntos, porque es importante que las universidades prevean la inclusión de las TIC, o bien, si ya las tienen, que al parecer la instrumentación de la tecnología ya no es un problema, sino su uso y apropiación. Entonces, ¿qué debemos hacer con ellas? Y en un segundo momento hablaré de la relación que existe entre el modelo educativo y la conformación de la universidad digital. La siguiente, por favor. La siguiente. Respecto a la importancia de la inclusión de las TIC en la educación, voy a partir del cambio como un rasgo distintivo de la sociedad actual.
Y en el marco de este cambio, las TIC se constituyen en unas herramientas que están al servicio de la educación en general y en el caso que nos ocupa de la educación superior. Pero entre estos dos elementos es importante considerar cuáles son las características del estudiante. Si tenemos claros o sabemos que el profesor ya no debe o no podemos concebir a un profesor que desarrolle su práctica docente dejando de lado la implementación de la tecnología. Pero entonces, ¿qué necesidades tiene el estudiante que hacen urgente que se haga esta incorporación? Muy bien. La siguiente, por favor. Es necesario fortalecer los espacios académicos presenciales. Y una forma de fortalecerlos se encuentra en la integración de las tecnologías. ¿Por qué? Porque se prevé que para el 2020 los formatos educativos híbridos y masivos serán consolidados y probablemente serán los dominantes. Más adelante vamos a ver por qué, o sea, qué necesidades tienen los jóvenes o las personas que buscan satisfacer sus necesidades de formación. Esto va a implicar a que cada vez habrá más jóvenes formándose mediante sistemas de enseñanza digitales, de enseñanza-aprendizaje a través de redes y menos en espacios académicos presenciales. Pero además es necesario enfatizar la formación ya no solo en el sentido formal, sino también la formación informal. Es decir, la formación que va buscando que atendamos ciertas necesidades vinculadas con nuestro quehacer profesional, o con las necesidades que nos vamos enfrentando a lo largo de nuestra vida. La siguiente, por favor. Es necesario que le apostemos a una pedagogía adaptada al cambio social. Si olvidamos que las tecnologías están al servicio de la educación, dejamos de lado la posibilidad de que las generaciones más jóvenes, las que están en formación, aprendan a utilizar las TIC con fines académicos y formativos y desarrollen las competencias en cuanto al manejo y acceso a la información que requiere la sociedad contemporánea. Las TIC, como lo decía, son herramientas que están al apoyo de la educación superior en particular. ¿La siguiente? En el marco de la sociedad de la información, la educación es el motor, la educación es lo que mueve la economía. Y las universidades están haciendo grandes esfuerzos por transformarse. En décadas pasadas, el esfuerzo de las universidades se centró en la instrumentación de la tecnología, en dotarse de recursos. Ahora el reto es qué hacemos con lo que ya tenemos, porque además las inversiones han sido sustanciosas, o sea, se ha hecho una gran inversión. Eso tenemos por un lado. Entonces, los esfuerzos se fueron a dotarnos de tecnología y a que se use, y se está dejando de lado la innovación. Y ahora, ¿quiénes son nuestros alumnos? Las generaciones que actualmente tienen alrededor entre 24 y 25 años ha sido identificada como la juventud global o los millennials. A esta generación corresponden los jóvenes que están actualmente en la educación superior o que próximamente ingresarán. La siguiente, por favor. Ay. Ya me perdí. Bueno. Ya, ahí, por favor. En el marco de los millennials, o tratando de entender cuáles son sus características, los jóvenes, hay jóvenes que están en este rango de edad aquí presentes, tienen una mayor disposición o competencias que les permiten trabajar más en equipo. Se inclinan por las actividades experienciales y tienen una habilidad para el uso de la tecnología que muchos adultos de nuestra edad o mayores no tenemos. Sus fortalezas van a la realización de múltiples actividades de manera simultánea, se orientan a metas y tienen un estilo de trabajo colaborativo. En el plano laboral, los planes tradicionales de carrera y los sistemas de jerarquía ya no les resultan tan atractivos. Es decir, generalmente, o la mayoría de los jóvenes, de los millennials, ya no se imaginan haciendo lo mismo toda la vida. ¿Sí? Tienen como mayores posibilidades de  pueden moverse sin problema, y lo que para nosotros resultaba aspiracional,
para ellos ya no tanto, ¿no? Se interesan más por ver el mundo, más que por imaginarse con una casa, que un coche, ¿no? Quieren moverse. Y entonces aquí las tecnologías juegan un papel muy importante, pero ahora, ¿cómo hacemos que una universidad del siglo pasado y antepasado responda a las características de estos grupos? ¿Sí? Es necesario, la siguiente, por favor. Es necesario transformar el aprendizaje. ¿Por qué? Porque además tenemos dos culturas. Una cultura que es desde la que enseñan los profesores, que fueron formados en esquemas diferentes, o esquemas en los que más tradicionales, donde el consumo de la tecnología no era cotidiano, por la misma evolución que ha tenido, pues no estaba tan accesible. Y otra cultura es la cultura de la que aprenden los alumnos. Decimos, tienen un chip distinto. Entonces, esto provoca un choque, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que idear, y ahí reside la innovación, en cómo hacer que nuestros estudiantes desarrollen habilidades y competencias que les permitan incorporarse a la sociedad del conocimiento, y a la vez que van aprendiendo cómo satisfacer o cómo involucrarse en procesos formativos de manera permanente. Por lo tanto, si en las universidades tenemos recursos disponibles, ahora es promover la incorporación de estudiantes y profesores al mundo digital y al aprovechamiento de las TIC con fines formativos. Y entonces regreso a la pedagogía adaptada al cambio social. A partir del aprovechamiento de las TIC y de la necesidad de aprender a usarlas, debemos también promover su aprovechamiento como recursos o como herramientas para generar conocimiento, porque ahora su uso se centra en la comunicación y el entretenimiento, ¿sí? Ahora bien, respecto a la relación entre el modelo educativo y la conformación de la universidad digital, siguiente, por favor. Okay. La Coordinación General de Tecnologías de Información, en conjunto con sus direcciones generales, identificó las acciones que son necesarias para encaminar a la institución hacia la universidad digital, y básicamente las agrupó en tres. La primera es dar certeza de calidad a los servicios, asegurar las funciones sustantivas y generar un modelo de aprovechamiento de las TIC. Yo partiría de dos planteamientos iniciales. La universidad digital debe sustentarse en el aprovechamiento de la tecnología al servicio de la educación, y los procesos vinculados a la dimensión académica de la universidad digital deben responder o deben partir de lo que plantea el modelo educativo vigente. La propuesta de universidad digital, para quienes no lo sepan, es un compromiso que está establecido en el Plan Institucional de Desarrollo vigente. De manera puntual, por ejemplo, la siguiente, por favor. En la estrategia 8.5 se habla de que se plantea que el modelo UCOL permitirá que nuestra institución tenga las características de las universidades inteligentes, un gran reto, los cuales se distinguen por aprovechar de manera óptima las TIC. Entonces, el compromiso a mediano plazo es que la Universidad de Colima logre ser una universidad digital. Ahora, ¿qué implica? La siguiente, por favor. El modelo UCOL, que está planteado en el mismo PIDE, debe favorecer el tránsito de la Universidad de Colima hacia una universidad digital. Y el punto de partida es la automatización de procesos que impacten en la ejecución de las funciones sustantivas de la Universidad de Colima. Pensar en procesos implica un cambio de paradigma, por decirlo de alguna manera, porque esto nos rompe la idea de pensar en personas y en funciones. Es decir, debemos centrarnos en el quehacer, en lo que le da vida a la institución. La siguiente, por favor. La universidad digital, en el contexto de la Universidad de Colima, tendrá, entre otros, los siguientes atributos. La docencia facilitará el desarrollo del proceso de aprendizaje, la formación y captación de estudiantes mediante procesos formativos en línea, la movilidad de estudiantes apoyada con portafolios digitales, la formación abierta y a distancia que incorpora el Internet de forma intensiva,
Y además se aprovecha el potencial de las TIC para multiplicar las oportunidades de aprendizaje. Es decir, al principio yo les decía, ya no solo tenemos que pensar en formación formal, sino también a través de la formación informal, promover el acercamiento de la sociedad para que pueda cubrir estas necesidades de formación. Y entonces el sistema de gestión de aprendizaje en el marco de una universidad digital incorpora herramientas de distribución de contenidos, entre otras cosas. La siguiente. Entonces, el gran reto es que el proyecto de universidad digital promueva o logre implementar las TIC a las actividades cotidianas de la universidad y que además logra una integración de procesos y servicios. Es decir, no solo es ofrecer programas en línea, no solo es que tengamos acceso a nuestro correo y no se sature, sino que es pensar en todos los servicios que debe ofrecer una universidad, pero ahora pensándolo en que yo pueda acceder a estos servicios desde el dispositivo que me conecte. Entonces, de manera global, eso sería a eso le apostaríamos con el proyecto de universidad digital. Entonces, habría que ver la dimensión académica, la dimensión administrativa, la dimensión financiera y todo lo que implica en la gestión. Bueno, de mi parte sería todo y no quiero terminar sin agradecerle a la Coordinación de Tecnologías de Información y la Dirección de Recursos Educativos su invitación. Muchas gracias, maestra Liz. Y bueno, pasaríamos ahora a la sesión de preguntas y respuestas, para lo cual nos enlazaríamos con los diferentes campus. Les pedimos que pudieran generar la pregunta, ya sea dirigida a alguno de los panelistas, o bien que expresaran si es una pregunta abierta para que cualquiera de los tres pueda responder. Iniciaríamos con el campus Manzanillo. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quisieran expresarle a los panelistas. ¿Tienen una pregunta? ¿Van a hacerla? Sí, adelante. Yo como padre de familia me gustaría que pudiera haber lugar para más estudiantes. Hay muchos que se quedan y que tienen las ganas y los conocimientos. No sé si sea, por ejemplo, una hija mía no entró a la Vizcaya, hizo su carrera, salió con honores, y a mí me hubiera gustado que hubiera sido parte de la Universidad de Colima, porque ella hizo ahí su preparatoria y estuvimos contentos con lo que recibimos. ¿Tenemos respuesta? Tiene razón, lo ideal sería que en las universidades cupieran todos los estudiantes que quieren aprender, y no solo los que van por primera vez, sino todos aquellos que quieren regresar a mantenerse actualizados a lo largo de toda su vida. Sin embargo, las características de la universidad, lo que hemos mencionado hasta ahorita, las universidades que son muy presenciales, evidentemente tienen problemas de espacio. Las limitaciones las da la infraestructura, los recursos humanos, los recursos materiales, financieros, etcétera, etcétera. Eso significa que la universidad, y en todo el mundo sucede lo mismo, en los programas presenciales siempre habrá límites. Límites para atender a la gente, es decir, ¿cuántos podemos atender? 100, 1000, 2000, pero finalmente va a haber un límite. Y ese límite es menor a la cantidad de gente que quiere estudiar. Entonces ese es un problema de todas las universidades, prácticamente de todo el mundo. Sin embargo, con lo que mencionaba Liz, de la importancia que tiene estos esquemas híbridos, semipresenciales o a distancia, la matrícula se puede ampliar muchísimo. Ahora, en este sentido, la universidad está trabajando fuerte, pero necesitamos trabajar también con la sociedad para que acepte educación de esta naturaleza, es decir, para que confíen en que venir 1, 2 o algunas semanas al año, más lo que se trabaja en línea, tiene la suficiente calidad como para asegurar la formación de sus hijos.
Ahora esa parte también la tenemos que trabajar. Desde luego en la universidad hay que desarrollar cuestiones tecnológicas, capacitar profesores, crear estructuras normativas que den soporte a esto, pero en la sociedad deberíamos esperar que también los padres de familia confiaran que estos procesos son de calidad. Eso ha sido difícil en todas partes del mundo, en unos van avanzados, en otros no tan avanzados, pero finalmente sí se pueden hacer procesos de calidad. Entonces mi respuesta concreta es, mientras sea educación presencial, siempre va a haber límites. Y cuando se ponen límites, se tienen que poner requisitos para el que entra y el que no entra. Eso no se puede resolver por ahora y difícilmente se resolverá en el futuro. Si pensamos en educación con otras modalidades semipresenciales o a distancia, entonces necesitamos una importancia, cultura de la sociedad, de los padres de familia, pero también desarrollar en la universidad ciertos proyectos. Ya hay algunos, seguramente el año que entra habrá más todavía, pero estamos en ese proceso. Lamentamos que no haya espacios para todos. Y más ahora que en el modelo educativo, de todo lo que se mencionó, si se fijan, lo que se pretende es pasar de un modelo donde lo importante es el profesor y lo que enseña, a un modelo en donde lo importante es el estudiante y cómo aprende. De manera que pueda aprender con tecnologías, con ejercicios, con discusiones en grupo, en línea, y no haya necesidad de estar todo el tiempo en el salón de clase. Ese es un reto que la universidad ha asumido ahora y seguramente tardará algunos meses o años en hacerlo realidad en toda la institución. Bueno, no sé si es suficiente. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta de Manzanillo? No hay preguntas, gracias. Gracias. Pasaríamos ahora al campus Tecomán. ¿Alguna pregunta, comentario? Sí, buenas tardes. Sí, tenemos una pregunta. Adelante con la pregunta. Sobre estos programas híbridos, ¿de cuánto tiempo estamos hablando para que se implementen en la Universidad de Colima? Bueno, como lo mencionaba, es un proyecto a mediano plazo y esperamos que más tarde en el 2017 ya haya camino. 2016, dice el doctor Monroy. Entonces esperamos que en el 2017 ya tengamos un programa. Por ahí hay algunas iniciativas y básicamente estamos pensando, la iniciativa que está más avanzada es un programa completamente en línea. Entonces pronto tendrán noticias. Recuerden, jóvenes, que la universidad, estamos en un parteaguas cultural, social, tecnológico. Muchos de nosotros, nuestros padres, fueron formados cuando la novedad tecnológica era el radio. Algunos de nosotros cuando la novedad tecnológica era la televisión en blanco y negro. Evidentemente los jóvenes de hoy están formados cuando la novedad tecnológica son los dispositivos móviles, donde sea. Yo recuerdo cuando llegué a la Universidad de Colima en el 87, no pregunten cuántos años tenía, fue la primera vez que prendí una computadora. Estaba yo maravillado de que estuviera ahí un aparato que llegabas a las 8 de la mañana, le prendías y a las 12 del día ya se veía la primera imagen más o menos. Se tardaba en calentarse como las televisiones viejas, sin mucho rato. Fue la primera vez que lo prendí. Muchos de nosotros, de los profesores, de los que hoy estamos en la universidad, fuimos formados en una época tecnológica distinta. Evidentemente tenemos que migrar para poder ofrecer eso. Nosotros creemos que en el 16 ya está. Tecnológicamente la universidad está lista, pero necesitamos ahora que los profesores y la sociedad esté lista. Ya tenemos programas a distancia o semipresenciales. Está un doctorado, tuvimos una licenciatura, seguramente en enero inauguraremos una siguiente licenciatura.
pero necesitamos ir por más. Y este es un cambio que nos implica evidentemente a todos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más en Tecomán? No, es todo. Gracias. Muchas gracias. Pasaríamos al campus Coquimatlán. ¿Alguna pregunta por allá? ¿Algún comentario? Sí, yo tengo una pregunta. Hablando de... ¿Sí me escuchan, verdad? Adelante. Hablando de modelos educativos, yo soy estudiante de la FIME y como estudiante de ingeniería veo que nos interesarían más profes o profesores que tuvieran experiencia laboral en el campo, más que profes que tuvieran una maestría o un doctorado. Por ejemplo, ¿cree que exista en algún tiempo algún modelo que dé prioridad a profes con muchos años de experiencia laboral en el campo o a un profe que acaba de egresar de la maestría? Sí, muy buenas tardes. Mira, te voy a hacer un comentario. En las universidades, en las instituciones públicas de educación superior, hace ya unos 15 años hemos venido atendiendo una política de contratación de profesores considerando la función, el rol del profesor en respuesta a las necesidades del documento curricular. Es diferente la formación que se exige para un profesor que se dedica dentro de un documento curricular a impartir asignaturas básicas o muy teóricas, porque este tipo de asignaturas prácticamente están siendo atendidas o se pretende se atiendan por académicos que se han formado precisamente en el área de investigación, en las áreas básicas, que están adentrados en la parte teórica. Y hay otra parte de las asignaturas que están más enfocadas a la transmisión de la práctica profesional. En este caso, la procuración precisamente del profesionista que está en contacto con la experiencia de su profesión en el campo de trabajo, en el laboratorio, en el caso de la FIME, en sus áreas particulares, es importante precisamente que esos profesores, que son los profesores de asignatura, estén muy vinculados con el desarrollo profesional y vengan a traer a las aulas la experiencia que su trabajo como profesionista en una disciplina particular les permita traer un conocimiento más práctico. Los programas educativos están clasificados de acuerdo con los requerimientos que están establecidos en los documentos curriculares en términos de la cantidad de profesores y más bien en términos de los conocimientos teóricos y prácticos, y entonces se decide qué cantidad o qué proporción de profesores sería recomendable para tiempos completos y qué cantidad de profesores son ideales que sean profesores de asignatura con las características que yo mencioné hace ratito. Así, por ejemplo, para programas de ciencias básicas como el programa de matemáticas o el de física, lo deseable es que el 90% de los profesores efectivamente tenga una formación con grado y con grado de doctorado, que es lo que en teoría le capacita para participar en programas de esta naturaleza. Hay programas definitivamente de corte más práctico, en donde alrededor del 60 al 70% debe de ser profesores de asignatura. Y para el caso de la FIME, en las ingenierías, los programas, para que tengas una idea, son caracterizados como programas científico-prácticos, en donde prácticamente la mitad del profesorado se espera tenga una formación básica teórica y debe de cubrir requisitos de formación con maestría y doctorado, dedicarse a la investigación y procurar que el conocimiento para las asignaturas que son de carácter básico provenga de la investigación y esté vinculado con lo más reciente del conocimiento que permita que el estudiante tenga las bases, los fundamentos
para después pasar a la parte más práctica, y esa parte práctica corresponde precisamente a los profesores de asignatura. En los programas de FIME es más o menos se busca un equilibrio entre el número de profesores de asignatura con los de tiempo completo, y cada uno de ellos tiene roles diferentes en términos de los contenidos, de los documentos, de los programas de las asignaturas y de la participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje y ante grupo. Espero haberte dado respuesta a tus dudas. A lo mejor el doctor Monroy ya veo que quiere abundar un poquito. Sí, no sé en qué semestre vayas, pero el modelo educativo en realidad contempla también hacer esa modificación, no en términos de los profesores, sino en términos del tiempo que los estudiantes dedican a cosas prácticas, en empresas, en escenarios reales, en simuladores, en laboratorios, porque es fundamental que los alumnos logren desarrollar la competencia exactamente para lo que quieren, le están siendo formados. La idea es que el modelo concentre una alta dosis de horas en ese tipo de actividades. Insisto, el proceso es relativamente lento, tardará 4 o 5 años, para algunos no lo van a ver tan fácilmente en estos 2 o 3 años, pero los de las nuevas generaciones seguramente tendrán esa oportunidad. Tiene razón, en FIME las actividades prácticas deberían ser muy altas, pero bueno, finalmente el programa en estos momentos está diseñado de un modo que eso se limita. Los próximos programas, ya ustedes conocen el de mecatrónica, un poco el nuevo de sistemas tecnológicos y telecomunicaciones, están mucho más centrados en práctica que en parte teórica. ¿Alguna pregunta más de parte del campus Coquimatlán? No los estamos escuchando. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Lo que yo quería saber es ¿por qué la Universidad de Colima no ha implementado el modelo educativo que manejan otras universidades? Por ejemplo, el TEC de Colima, que un estudiante puede ingresar a ciertas materias durante ciertos semestres, y no como aquí que nada más se maneja nada más primero, tercero, quinto, séptimo semestre, y en el siguiente semestre se manejan pares. No sé si me di a entender. Sí, vamos con la respuesta. Sí, te hice entender claramente. Recuerden cuando les platicaba, la universidad se construye los modelos como si fueran legos, es decir, van tomando cada uno de esos hasta crear un modelo integrado, digamos. En ese sentido, la Universidad de Colima definió desde su inicio educación presencial y de carácter semestral. Otras instituciones nacieron con la posibilidad de adelantar o atrasar materias, o tener ciclos en enero, de ingreso en enero y de ingreso en agosto, de manera que tengan siempre primero y segundo. La Universidad de Colima eligió un calendario analizado por semestres y bajo ciertas condiciones. Sin embargo, el modelo educativo, el ya aprobado ahora en este año, a principios de este año, ya contempla la posibilidad de adelantar o atrasar materias sin mayor problema. Pueden ser en periodos intersemestrales, incluso podrían ser que se ofrecieran en los mismos semestres si el alumno tiene la posibilidad de cursar más materias de las que normalmente lleva. Eso es para adelantar, o menos materias si es que quisiera retrasar un poco su egreso. El plan de estudio, el modelo educativo, ya lo contempla, pero se dará a partir de los nuevos planes de estudio.
En los anteriores es muy difícil porque ya fueron armados con esa lógica. Los nuevos están armados de manera que alguien pueda adelantar casi un año o atrasarse casi un año. Eso permite, digamos, un margen de maniobra para la gente que trabaja o para la gente que quiere rápidamente salir porque va a estudiar un posgrado o tiene la oportunidad de trabajar fuera. Entonces, ya se va a poder, pero a partir de los planes nuevos. ¿Hubiera alguna pregunta más en Coquimatlán? Una última, si es que hubiera. Por el momento ahorita no hay preguntas. Muchas gracias. Pasaríamos entonces aquí. Tiene una. ¿Perdón? Manzanillo. A ver, sí, adelante. Sobre lo de educación a distancia, yo siento que había algunos problemas con eso. Por ejemplo, no se podría tener una comunicación tan directa y con el profesor, o sea, no tipo de, no sé, en un aula se podría preguntar más fácilmente alguna duda, ese tipo de cosas, o si tienen pensado hacer como tipo de videoconferencias de ahorita, en vez de ampliar a la gente que pudiera estar en ese tipo de clases, la limitarían más porque se necesita tener un cierto, bueno, tener dinero para comprarse una computadora, lo que necesita para hacer eso, el internet necesario y todo ese tipo de cosas. Si es algo con tecnología muy básica, pues no sería tan de buena calidad la educación como en un salón de clases. No se tiene el mismo contacto con el profesor, y si se necesita tecnología de mayor calidad, en vez de ampliar, estoy limitando más a la gente que va a entrar. Bueno, entiendo tu preocupación o entiendo el sentido de lo que planteas. Definitivamente ya se planteaba con el doctor Monroy la necesidad de que trabajemos, por un lado, la aceptación social de este tipo de modalidades alternativas que en realidad ya no son tan alternativas como fueron en sus inicios. Ahora bien, como cuando planteaba el proyecto de universidad digital o de la oferta de programas educativos a distancia, debemos prever todo un sistema dotado de herramientas y recursos que, por un lado, favorezcan la comunicación entre alumno y profesor, entre los mismos compañeros de una materia o de grupo, por llamarlo de alguna manera. También tenemos que prever todas esas serie de instrumentos regulatorios y normativos que nos permitan asegurarle a la sociedad que confiará en nuestra oferta educativa, que nos permita asegurarles que el programa que está cursando es de calidad. Es decir, no es nada más decir, pues aquí está, mándenme un correo si tienen dudas, sino que es necesario diseñar toda una estrategia de cómo se va a implementar el programa para prever aspectos tales como la comunicación, que es tan importante tanto para resolver dudas como para plantear necesidades o lo que se requiera atender, para que los estudiantes puedan tener acceso a bibliotecas, a los servicios que comúnmente tenemos cuando venimos presencialmente a la universidad. Entonces, es todo un entramado de aspectos que debemos considerar finalmente para eso, para asegurar la calidad del servicio que estamos ofreciendo y hacer que las herramientas sean accesibles. Bien, estamos sobre el tiempo, vamos a pasar aquí a la sala, aquí en Colima. ¿Alguna pregunta que tuvieran, algún comentario que quieran hacer? Sí. Muchas gracias por toda la información que nos están brindando. La verdad está muy interesante. Quiero concretar mi pregunta respecto a los bloques de Lego que menciona el doctor Monroy. ¿Cómo se percibe este bloque, que para mí es muy importante porque pertenezco a ello, de las bibliotecas? ¿Cómo debe permear la biblioteca en este nuevo modelo?
porque no concibo un modelo educativo que no tome en cuenta a la biblioteca. ¿Cómo la visualizan ustedes ese papel que debe de jugar actualmente estas dependencias? Sí, perdón. Los elementos básicos del modelo está basado en 4 principios fundamentales. Estos 4 principios son los que le dan sentido al resto de los procesos. Uno, su enfoque humanista. Si la idea es que la educación es un proceso humano, social, que se da entre personas, por lo tanto debe caracterizarse por la riqueza de los procesos humanos, de las relaciones sociales. Entonces, es su enfoque humanista. El segundo es enfoque centrado en el aprendizaje. Eso significa que lo más importante es tener a la mano los elementos para aprender. Si esto se llama tecnología o biblioteca en línea o biblioteca presencial o el profesor como asesor, el laboratorio en práctica real o el laboratorio virtual, eso es lo que el estudiante debe tener a la mano para poder aprender. Para aprender, las bibliotecas son clave. Ya sea presencial, ya sea a distancia, ya sea en los repositorios virtuales, en fin, es una riqueza muy, muy importante. El tercer elemento que tiene es la flexibilidad. Eso permite, para las gentes que preguntaron hace un rato, permite adelantar o atrasar en la duración de las carreras, pero también permite elegir varias carreras, varias materias a lo largo de su carrera. Entonces alguien puede ser ingeniero mecánico electricista, pero especializarse en la parte de motores o en la parte del sistema eléctrico de los motores, por ejemplo. La idea del modelo, entonces, desde el punto de vista de flexibilidad, también requiere de recursos bibliográficos muy amplios, porque ya no es sobre una carrera, ahora es una carrera con variantes, y esas variantes requieren laboratorios y bibliotecas más grandes, digamos, mejor equipadas. Y el tercer componente es una gestión educativa moderna, lo que significa que la biblioteca y el resto de los procesos deberían simplificarse para poder permitir que esto se haga. Si que un alumno no tenga que ir a esperar horas porque no hay un libro o días hasta que se entregue, sino que tenga la posibilidad de revisarlo en línea, de préstamos por horas, de préstamos en la noche, en fin, los mecanismos que hagan que sea más accesible el servicio para los estudiantes. Entonces, en este sentido, la biblioteca es fundamental si tomamos en cuenta los 4 principios. En los 4 principios, las bibliotecas juegan. Por ejemplo, las bibliotecas no tanto como repositorios de información, sino como escenarios de trabajo en equipo. Yo consigo un libro, tú consigues otro libro, nos sentamos en la biblioteca y discutimos. Son espacios distintos, con usos diferentes, pero utilizando la biblioteca y sobre todo los recursos de la biblioteca. Entonces, básicamente esa es la idea de las bibliotecas. ¿Una otra pregunta? Hay muchas preguntas. Muy buenas tardes. Gracias primeramente a los panelistas y a la audiencia. Bueno, mi nombre es Freddy y la pregunta es directamente a la flexibilidad curricular de la que habla el doctor Carlos Eduardo Monroy, sobre la cuestión de poder adelantar y atrasar materias. Pero la pregunta va en cuanto a si se tiene contemplado en la universidad si la infraestructura va a alcanzar para poder brindar, para poder posibilitar este proyecto en el modelo educativo. Gracias. Para los estudiantes que hay en este momento, sí. Porque recuerden que siguen siendo el mismo número de estudiantes. Si hablamos de atender a mucho más estudiantes, se vuelve muy complicado.
pero para los estudiantes de este momento lo único que se necesita es armar, organizar mejor, eficientar el uso de los recursos. Por ejemplo, con materias optativas, los grupos grandes se dividen. Si un grupo elige la materia optativa A, otro grupo la B y otro la C. Eso significa 3 salones. Pero si nosotros ponemos las optativas todos los días a la misma hora, tenemos todos los salones disponibles. Y si los grupos son más pequeños, también hay otros escenarios. Hace un rato hablaba de las bibliotecas, de los laboratorios, de los talleres, de los centros de cómputo. Además, no debemos olvidar que en este marco de la universidad digital, también las materias deberían empezar a incorporar esquemas mixtos, esquemas en donde el alumno trabaje fuerte juntos en un aula, pero después trabajen con el uso o el soporte de las tecnologías, en las bibliotecas, en la red de cómputo que está afuera en los campus, es decir, en los jardines, servicios educativos, pueda trabajar en ese tipo de escenarios. Entonces, en realidad, no hay problema con los alumnos que hay ahorita. El problema es cuando se amplía el número de alumnos. Ahí sí tenemos problemas. Bueno, primeramente, buenas tardes. Mi pregunta va enfocada básicamente al área de las maestrías. Bueno, se cree que la Universidad de Colima busca tanto estudiantes como maestros de calidad. Con esto se busca que los estudiantes busquen obtener mayores niveles en cuanto a estudiar la licenciatura y de ahí obtener posgrados, al igual que tener maestros que logren tener hasta doctorados. Bueno, la pregunta es esta: ¿por qué no se le ha dado un mayor impulso a la creación y obtención de maestrías? Porque, por ejemplo, en su mayoría, si queremos estudiar una maestría, tenemos que salir a otros lugares a buscarla, porque la universidad ofrece muy buenas licenciaturas, pero en ocasiones no ofrece las maestrías. Es una pregunta complicada. Los programas de posgrado regularmente tienen 2 orígenes, o sea, 2 posibles orígenes. Uno es una demanda social, es decir, que haya un número suficiente amplio de egresados que quieran estudiar la maestría. Y como las maestrías están bien dirigidas, eso significa tener que crear muchísimas maestrías para poder atender a todos. Entonces ese es un problema. Pero su origen es ese. Si la demanda existe bajo ciertas condiciones, es posible crear los programas de posgrado. El otro escenario es programas de posgrado que son útiles para formar ciertos nichos de profesionales, ya para la universidad, ya para el sector público, privado, pero que además deben estar aseguradas en términos de, por ejemplo, becas de CONACYT o estos elementos. Eso requiere un diseño un poquito diferente porque los alumnos tienen que ser de tiempo completo, los 2 años dedicados a eso. Entonces, combinar esta parte de los programas es relativamente difícil. Las de orientación profesional, las que son muy para satisfacer necesidad, necesitan horarios muy flexibles, fines de semana, dedicación parcial de los estudiantes, y eso hace complicada su operación en términos de la universidad. Y las otras requieren estudiantes de tiempo completo, profesores con doctorado, incorporados al ESNI, tiempo completo de los estudiantes, y eso hace complicado el programa para los estudiantes. Entonces, estamos en el proceso de ir encontrando un punto intermedio que pueda satisfacer demanda, pero que sea con medios tiempos, no con tiempo completo, sino con medios tiempos. Tenemos alrededor de 16 programas de maestría. Es decir, en general tenemos 38 programas de posgrado.
Hay especialidades, hay maestrías y hay 8 doctorados. Entonces, en realidad la oferta es razonablemente amplia y estamos trabajando en nuevos programas. De hecho, este año aparece uno en ingeniería, el año que entra uno en agricultura protegida y en comunicación y cultura. Entonces, aparecen esos 3 nuevos programas que están siendo demandados en este momento. ¿Una última pregunta? Bueno, buenas tardes. La pregunta es, hasta el 2015, ¿qué avances o qué porcentaje tiene la Universidad de Colima como universidad digital? ¿Y qué han hecho para obtener este avance? Y finalmente, con lo que comentaba el doctor Carlos, los programas que mencionó, ¿qué bases toman para abrirlos? O sea, no me queda como que claro. Bueno, primero el avance. Por ahora, la coordinación de tecnologías, entre otras cosas, está haciendo, bueno, ya hizo la identificación de procesos y estamos empezando a trabajar, además del avance que está en la infraestructura tecnológica y en una etapa como de sensibilización hacia la importancia la importancia de que la universidad disponga de recursos que por ahora están recayendo en la coordinación y en la que debemos intervenir las diferentes coordinaciones que integramos a la universidad. Entonces, por un lado, ya tenemos como la identificación de procesos y de los servicios a los que todos los tenemos que aportar y que por ahora han recaído en la coordinación. Por el otro lado, por iniciativa de la Coordinación General de Docencia, estamos empezando a trabajar la propuesta que va a favorecer el acercamiento de los planteles a la incorporación de las tecnologías a su quehacer formativo. Pero también mencionaba, no solo tenemos que ver lo educativo, también tenemos que trabajar en la materia en materia de regulación, en materia de cómo lo administrativo tendrá que sufrir quizás algunas transformaciones también para abonarle a este proyecto de universidad digital. Entonces, en sí, un avance como tal no está a mi alcance, un porcentaje no está a mi alcance decirlo, pero sí tengo el panorama de todas las pequeñas acciones que en conjunto vamos generando para apostarle a la concreción del proyecto. En cuanto a los programas educativos, normalmente para abrir un programa educativo hay 2 criterios fundamentales. Uno es pertinencia, es decir, el programa educativo es ¿para qué? Para formar profesionales, maestros, doctores o bachilleres, ¿en qué y ellos qué harían? Evidentemente esto significa revisar mercado laboral, tendencias disciplinarias, requerimientos sociales, intereses de los estudiantes o de los posibles aspirantes. Esta parte de la pertinencia es muy importante. Incluso en ocasiones la pertinencia está dada por cuestiones disciplinares. Si, por ejemplo, si en este momento quisiéramos crear un programa sobre ingeniería genética en la universidad, no habría demanda laboral para ellos, es decir, no habría dónde trabajar tan fácilmente. Pero disciplinariamente sí es muy importante que en este momento se empiecen a formar ingenieros genéticos, porque a la larga, dentro de 5, 10 años, seguramente van a tener espacios laborales muy importantes. Son carreras nuevas, digamos, en ese sentido. Entonces, la primera es pertinencia social. Y la segunda es factibilidad institucional. Es decir, la Universidad de Colima, con los recursos humanos, materiales y de infraestructura que tiene, puede ofrecer un servicio de calidad. Si cumple con esos requisitos, se abre el programa. Entonces, se ven los dos aspectos. Muy bien, pues de esta manera estaríamos concluyendo esta videoconferencia con el título El modelo educativo de la Universidad de Colima. No sin antes agradecer a nuestros panelistas su participación y hacerles la entrega de una constancia que hace alusión a lo que han participado.
También aprovecho, bueno, aquí le vamos a entregar la constancia a la doctora Marta Alicia Magaña Echeverría, a la maestra Liz Georget y al doctor Carlos Eduardo Monroy. Gracias. También quiero informarles que, bueno, continúan estas actividades de parte de la Coordinación General de Tecnologías de la Información y la Dirección General de Recursos Educativos. La siguiente videoconferencia tiene por título Patrimonio Cultural y Artístico de la Universidad y se llevará a cabo el próximo miércoles 20 de mayo a las 12 horas. Pues muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente videoconferencia. Muchas gracias.